Comencé este proyecto en mi tiempo libre, estaba muerto de miedo. No sabía, y creo que todavía no sé, editar videos. No llevo ni un mes en esto. Ya vamos casi para las 4.000, 5.000 visitas. No es que eso mida la alegría. Mi alegría por hacer esto viene de poder tener la fortuna de que exista música hermosa, que me mueva el cucharón, que me mueva el corazón y poder compartirla con el mundo. Nunca se ha tratado y jamás se va a tratar de la cantidad de clics, la cantidad de likes, la cantidad de views. Pero cuando vi que podían ser decenas y luego cientos, dije, bueno, algo estaré haciendo bien. Y Claroscore se transformó en mi caballito de batalla. Como hacía tiempo no me enamoraba de una banda sonora con este nivel de impacto, con este nivel de facilidad, de amorío casi instantáneo. Hoy revisaremos dos pistas de Claroscore para celebrar que esto está pasando y que humildemente cuento con el apoyo de muchos por ahí. Gracias por estar. Esto es Traxylvania y vamos con más de Claroscore. Qué elegancia la de Francia. Dim, dam, dadilam, vacarme s'en va dans l'oubli éternel. Et Gustave, dom guardiam, didim, dididididam, lutes seradodidam, seram. Esas miradas cómplices entre las cuerdas. Un pequeño detalle ahí. Cómo sonrió la persona a cargo del contrabajo. Ella. Como entró leve. Primero la voz, luego algunas cuerdas. Y va subiendo. Clair-obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Clair-obscur, trouble de nature, courbera effet. El tono es hermosamente raro. Peinture, trouvera sans elle. Oh, clair, Como una solemne obscur, alegría. bleu, rature, clair-obscur, guardé aux peintures. Y el piano conectando. Clair-obscur, trouble de rature, courbera effet. Clair-obscur, guardé aux peintures, trouvera sans elle. Clair-obscur, trouble de rature. Qué lindo el piano ahí. Clair-obscur, guardé aux peintures, trouvera sans Y el dúo de voces funciona demasiado bien. Como ambos instrumentos están conversando. Au clair, obscur, trouble, rature, clair, obscur, guardé aux peintures. Clair, obscur, Ah, rature, courbera effet. Clair, obscur, guardé aux espera peintures. eso. Sans elle. Clair, obscur, trouble de rature, courbera effet. Clair, obscur, guardé aux peintures, trouvera sans elle. Cómo complementa la guitarra la solemnidad del resto de las cuerdas.
imaginarme como que hubiese un poco de agua de fondo, como cerca de un riachuelo. Ya desapareció, pero qué bonito ese deambular previo de los instrumentos, sobre todo guiados por el piano, como dejándose guiar. Lâche ce pinceau, quitte cette toile. Cómo armonizan estos dos, loco. Arrête de peindre. Lâche ce pinceau, quitte cette toile. Un grito de amor cruzado por una sensación de aventura. ¡Ah! No me voy a aburrir de escuchar ese alto. Y no baja, weón, se mantienen arriba. Que no puede ser, que no se puede. El uso de la percusión pasa súper viola, pasa súper fuera de radar, pero ahora otra vez un ruido bien de fondo atrás mientras el piano con un dejo de añoro, de melancolía, comienza a entrar un eco a la intensidad. ¡Oh! ¡Qué buen medio tiempo ahí! ¿Por qué? No importa, pero... ¡Wow! La tensión, la velocidad, la tensión y la decisión del violín. Pasa a... Esto suena a lo que todos creemos es una historia de fantasía, de castillos, caballeros, magia, dragones. Violín, piano y había guitarra acústica de fondo. Qué bien el piano ahí, lo intrincado de todo. Me encanta cómo juega, como si esto de verdad fuera una conversación, una declaración de amor y una despedida al mismo tiempo. Porque hay momentos en los cuales suena que hay mucha intensidad y los dos están gritando lo que sienten. Pero hay momentos como este que son
más cercanos a un monólogo. Con calma. Habló ella. Ahora habla él. Tenue percusión, otra vez voces. Guitarra acústica y piano, nuevamente. Retomamos. ¡Oh, el coro! Me encanta, ¿de dónde sale esto? No tenía un referente previo idéntico en ninguna parte de los minutos anteriores. Otra vez, mucha calma en los instrumentos principales, pero la percusión entregando intensidad. Y después de un momento tan intenso vuelve, te deja respirar como escucha. ¡Uy, que viene el violín ahí! ¡Wow! La guitarra eléctrica y los violines compartiendo escenario 1 a 1. Víctor, por favor. Saludos. Me encanta lo redondo, lo completo del viaje. Porque es un viaje ida y vuelta. La canción nos está llevando al estilo en que comenzó. Pero el viaje de en medio, tanto como la llegada donde estamos es maravillosa, el viaje intermedio es increíble. Percusión.
sin lugar a dudas, lúgubre, oscuro. Adieu. Se despiden. Me parece impresionante cómo una canción puede convenir tanto mensaje, cómo la música en general de este juego puede convenir tanto mensaje sin haberlo jugado. Estoy seguro que el mensaje pega aún más fuerte cuando uno ya conoce la historia, conoce lo que sucede en el título, etc. Sin embargo, el simple hecho de poder capturar emociones con las solas canciones, que los temas de la banda sonora de Claroscure puedan ponerse de pie por sí solas, sin la necesidad del contexto del juego y decirte algo. Es de esas obras que te reenamoran de este medio, que te reenamoran de las bandas sonoras. Yo vengo de vuelta ya. Llevo jugando 30, 32 años. He visto de todo, he sido fan de todo. Y hoy por hoy, cuando los años pasan, uno se amarga por todo. Pero aparecen joyitas como esta, llenas de tripa, mensaje, inspiración, sentido de identidad, que es hermoso. No sé qué más decir de este juego, que más encima me ha ayudado a que mi canal crezca, cuando probablemente lo que estoy haciendo todavía es requete contra amateur. Que este es uno de los productos con mayor encanto, más especiales y más conmovedores que he visto en mucho tiempo. No sé si es el mejor juego del año, probablemente lo sea. No sé si es el mejor juego de la historia, pero negar lo especial que es, negar el encanto que tiene, negar lo inspirado, lo infeccioso, lo contagioso de su banda sonora, soberbia, enamorada, sobria, aventurera, grandilocuente. Claroscure es uno de los accidentes más felices que creo que le pudo haber pasado a este medio. Gracias por estar ahí, muchachos. Nos vemos a la próxima. Un abrazo.